Hola gente y bienvenidos a mi canal de YouTube. Antes de comenzar, quiero darles las gracias de corazón por suscribirse, darle like a los videos y dejar sus comentarios. De verdad que eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido especial para ustedes y compartir más de mis aventuras. Hoy les traigo un video muy especial sobre mi viaje a Alemania y Austria en diciembre de 2024, justo en pleno invierno. Una experiencia inolvidable. Todo comenzó en Hamburgo, una ciudad al norte de Alemania, y desde ahí tomamos la autopista rumbo a Múnich, en el sur del país. Fueron unas 8 horas de ruta, pero valieron completamente la pena. Las autopistas alemanas, las famosas Autobahn, son espectaculares, amplias, modernas, súper seguras, y lo más emocionante, en algunos tramos no hay límite de velocidad. Sí, lo escuchaste bien, sin límite. Fue una locura total para los que amamos manejar. Durante Buenos Aires, el trayecto, también me llamó mucho la atención la cantidad de molinos de viento y paneles solares a lo largo del camino. Alemania va en serio con las energías renovables, y ver eso mientras viajábamos le daba un toque casi futurista al paisaje. Llegamos a Múnich de noche y con un frío impresionante, menos 18 grados Celsius. Literalmente se nos congelaba hasta el pensamiento. Pero eso no nos detuvo, y al día siguiente fuimos a visitar el campo de concentración de Dachau, el primero que construyó la Alemania nazi en 1933. Es un lugar muy impactante. A pesar del frío y la niebla, había algo aún más helado en el ambiente. La historia del lugar te deja reflexionando. El campamento es inmenso y abierto, pero por suerte los edificios tienen calefacción. Después de esa visita tan intensa, volvimos al centro de Múnich para un recorrido más relajado. A pesar del clima, la ciudad estaba llena de vida. Gente en los mercados navideños, luces por todos lados, pero también mucho tráfico. Y ojo, los parqueaderos en el centro histórico son carísimos y bastante limitados, así que si piensan visitar, mejor usar transporte público o dejar el coche más lejos. Esa noche nos acostamos tarde para preparar todo para el viaje del día siguiente hacia Viena, en Austria. Como era de esperarse, el clima seguía igual. Nieve, niebla y mucho frío. Pero otra vez, las autopistas alemanas demostraron ser lo mejor de lo mejor. Las señales estaban clarísimas y el manejo fue tranquilo. Tomamos una ruta que bordea el majestuoso río Danubio, el segundo más largo de Europa. Y ¡wow! ¡Qué paisajes! Los pueblos a orillas del río parecen sacados de una película de fantasía. Casitas coloridas, iglesias antiguas, puentes de piedra, todo súper pintoresco. Lo único malo es que en esa zona hay límites de velocidad estrictos, así que tardamos más de lo esperado. Llegamos a Viena ya de noche. Tuvimos algunos líos con el check-in del hotel, pero todo se resolvió después de unas cuantas llamadas. Estábamos muertos del cansancio, pero Viena nos llamó. Así que después de una ducha rápida salimos a explorar el centro. Y créanme, qué ciudad tan increíble. Su arquitectura imperial, los edificios antiguos iluminados, las calles llenas de historia, todo se sentía majestuoso. Al día siguiente, visitamos uno de los famosos palacios vieneses, donde justo había una pequeña feria navideña. Probamos vino caliente, comida típica deliciosa como salchichas y dulces locales. Una experiencia súper acogedora y rica. Y finalmente, regresamos a Múnich, justo antes de la celebración de Año Nuevo, que allá llaman Silvester. El clima seguía congelante, pero no queríamos irnos sin visitar el Museo BMW. Ahí al menos teníamos calefacción, y nos divertimos mucho probando los vehículos interactivos. Hasta bromeamos con que compramos varios, pero bueno, la tarjeta ya no daba para más, y eso fue todo por este viaje. Espero que te haya gustado este video. Si te encantó tanto como a mí revivir esta aventura, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita.